Carta a un nuevo convertido, por Jonathan Edwards, en 1741. Mi querido joven amigo, como desea que le enviara por escrito algunas orientaciones sobre su conducta en su caminar cristiano, quisiera responder ahora a su pedido. La memoria dulce de las grandes cosas que recientemente he visto en su iglesia me lleva a hacer cualquier cosa en mi poder para contribuir a la alegría y prosperidad espiritual del pueblo de Dios allí. Primero, quisiera aconsejarle que mantenga tanta seriedad en la religión como si supiera que está en el estado de la naturaleza y estuviera buscando la salvación. Nosotros aconsejamos a la gente bajo convicción a ser serios y violentos para el reino de los cielos. Pero cuando ellos logran la conversión, no deben vigilar menos, ser menos esforzados y serios en toda la obra de la religión, sino que deben serlo más, pues están debajo de obligaciones infinitamente mayores. Por falta de esto, mucha gente, después de pocos meses de su conversión, han empezado a perder su sentido dulce y vivo por cosas espirituales, y se han enfriado y entenebrecido más, y se torturaron con muchos dolores. 1 Timoteo 6:10. Mientras que si hubieran hecho como el apóstol, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, del 12 al 14. Su camino habría sido como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. Proverbios 4:18. Segundo, no deje de buscar, luchar y orar por las mismísimas cosas por las que exhortamos a la gente no convertida a que luchen, y a un grado del cual vos ya ha tenido en la conversión. Ora para que sus ojos sean abiertos, para que reciba la vista, para que se conozca a sí mismo y sea llevado al escabel de Dios, y vea la gloria de Dios y de Cristo, y sea resucitado de los muertos, y el amor de Dios sea derramado en su corazón. Quienes tienen más de esto, todavía tienen que orar por eso, porque hay muchísima ceguera y dureza, orgullo y muerte restantes, que aún la obra de Dios tiene que ser forjada en ellos, para iluminarlos y avivarlos más, que les sacará de las tinieblas a la luz admirable de Dios, y sea como que un nuevo tipo de conversión y resurrección de los muertos. Son muy pocas las peticiones que le son apropiadas a un hombre impenitente que no le sean también, en un sentido, apropiadas al piadoso. Tercero, cuando oiga un sermón, óigalo para sí mismo, aunque lo que sea hallado pueda ser más especialmente dirigido a los no convertidos o a aquellos que en otros aspectos están pasando por circunstancias diferentes de las suyas, que la intención principal de su mente sea considerar en qué sentido esto se aplica a mí y cómo debo aprovechar esto para el bien de mi propia alma. Cuarto, aunque Dios le haya perdonado y se haya olvidado de sus pecados pasados, no se olvide de ellos. Recuerde con frecuencia que era un esclavo miserable en la tierra de Egipto.
a menudo traiga a su memoria sus actos particulares de pecado antes de la conversión, como el apóstol bienaventurado Pablo menciona a menudo de sus blasfemias pasadas, de su espíritu perseguidor y de su daño a los renovados, humillando su corazón y reconociendo que él era el menor de los apóstoles y que no era digno de ser llamado apóstol, y que era el menor de todos los santos y el principal de los pecadores. Confiese a menudo sus pecados pasados a Dios y permita que ese texto esté a menudo en su mente, Ezequiel 16:63, para que recuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu humillación, cuando yo te haya perdonado por todo lo que has hecho, declara el Señor Dios. Quinto, recuerde que en algunos sentidos vos tenéis más motivo que antes, miles más, de lamentarse y humillarse por pecados que han sido cometidos desde la conversión, por motivo de las obligaciones infinitamente mayores que tenéis de vivir para Dios y de mirar a la fidelidad de Cristo, en que inmutablemente continúa con su amabilidad, a pesar de toda su gran indignidad desde su conversión. Sexto, siempre manténgase rebajado sobremanera por su pecado restante, y nunca se crea que se ha rebajado lo suficiente por eso. Pero no se desaliente o descorazone por eso, pues aunque seamos sobremanera pecaminosos, tenemos a un abogado con el Padre, Jesucristo el justo, la preciosidad de cuya sangre, el mérito de cuya justicia y la grandeza de cuyo amor y fidelidad sobrepasan infinitamente las montañas más altas de sus pecados. Séptimo, cuando esté comprometido en el deber de la oración, o venga a la cena del Señor, o participe de cualquier otro deber de la adoración divina, venga a Cristo como María Magdalena lo hizo. Lucas 7, 37 y 38. Y he aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Venga y láncese a sus pies y béselos, y derrame sobre él la dulce unción perfumada de amor divino, de un corazón puro y quebrantado, así como ella derramó el perfume precioso de su frasco puro roto de alabastro. Octavo, recuerde que el orgullo es la peor víbora que hay en el corazón, lo que más perturba la paz del alma y la dulce comunión con Cristo. Fue el primer pecado cometido y está en la parte más baja del fundamento del edificio entero de Satanás, y es con la mayor dificultad que es desarraigado, y es lo más escondido, secreto y engañoso de todas las pasiones, y a menudo se mete inconscientemente en medio de la religión, incluso a veces bajo el disfraz de humildad misma. Noveno, para que se juzgue correctamente, siempre tenga por mejores revelaciones y mejores consuelos aquello que tenga más de estos dos efectos, aquello que le haga el menor y más bajo, y más como un niño, y aquello que comprometa y fije su corazón en una disposición plena y firme de negarse a sí mismo para Dios y a vaciarse y ser vaciado por Él. Décimo,
Si en algún momento tenéis dudas sobre el estado de su alma, por una mentalidad entenebrecida y opaca, es propio que revise su experiencia pasada, pero no consuma demasiado tiempo y fuerza en esto. Más bien, dedíquese con toda su fuerza a un voto de buscar una experiencia renovada, una nueva luz y nuevos actos vivos de fe y amor. Una nueva revelación de la gloria del rostro de Cristo hará más para dispersar nubes de oscuridad en un minuto que el examen de la experiencia pasada por las mejores marcas que sean dadas por todo un año. 11. Cuando el ejercicio de gracia sea bajo y la corrupción predomine, y por eso el temor predomine, no desee que el temor se vaya más que por el revivir y predominio de amor en el corazón. Por esto, el temor será eficazmente expelido, como la oscuridad en una habitación se desvanece cuando los rayos agradables del sol entran. 12. Cuando aconseje y advierta a los demás, hágalo seriamente y con afecto y concienzudamente, y cuando esté hablando a sus iguales, que sus advertencias sean mezcladas con expresiones de su sentido de su propia indignidad y de la gracia soberana que le hace diferir. 3. Si quisieren establecer reuniones religiosas de mujeres jóvenes por vosotros mismos y participaren de vez en cuando, además de las otras reuniones en las que participa, creo que sería muy apropiado y beneficioso. 14. Debajo de dificultades especiales, o cuando tenga grandes necesidades, o mucho anhelo por misericordias particulares, para sí mismo o los demás, separe un día para la oración en secreto y ayuno solo, y que el día sea pasado, no solo en peticiones por las misericordias que desea, pero en examinar su corazón y en ver su vida pasada, y en confesar sus pecados delante de Dios, no como es de costumbre hacerlo en oración pública, sino por una repetición particular delante de Dios de los pecados de su vida pasada, desde su niñez hasta ahora, antes y después de la conversión, con las circunstancias y agravaciones que hubo, y en extender todas las abominaciones de su corazón muy particularmente y tan completamente como sea posible ante él. 15. No deje que los adversarios de la cruz tengan motivo de hablar mal de la religión por su cuenta. Los hijos de Dios, los redimidos y los amados del Hijo de Dios, deben comportarse con santidad. Por lo tanto, ande como hijos de la luz y del día, y adorne la doctrina de Dios, su Salvador, y especialmente abunde en lo que son llamadas las virtudes cristianas, y le hagan como el Cordero de Dios. Sea manso y humilde de corazón, y lleno de amor humilde, puro, celestial a todos. Abunde en obras de amor a los demás y abnegación por los demás, y que haya en sí una disposición de considerar a los demás mejores que vos mismo. 16. En todo su caminar, camine con Dios y siga a Cristo, como un niño pequeño, pobre, impotente, agarrándose de la mano de Cristo, con una mirada en las marcas de las heridas de sus manos y costado, de donde salió la sangre que le limpia de pecado, y esconde su desnudez bajo la orla de las vestiduras blancas
resplandecientes de su justicia. 17. Ore mucho por los ministros y la Iglesia de Dios, especialmente para que continúe con su obra gloriosa que ahora ha empezado, hasta que el mundo sea lleno de su gloria. Particularmente quisiera rogar por un interés especial en sus oraciones y las oraciones de sus compañeros cristianos, tanto cuando estén solos y cuando estén juntos, por vuestro amigo cariñoso, que se regocija por vos y desea ser vuestro siervo. En Jesucristo,